Buenas noches a todos los presentes. Que el Señor los bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio de Juan 3:16 al 21. Vamos a recordar un poquito antes de pasar en este estudio lo que estuvimos estudiando en la semana pasada, que es acerca de Jesús y Nicodemo, el encuentro que ellos tuvieron, la conversación que ellos empezaron a entablar en ese momento. Y vemos lo que más Jesús enfatizaba allí era que él tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Y en las partes finales de los versículos le dice, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre había subido al cielo y Él es el que conoce más las cosas celestiales, ¿verdad? Y decía entonces que como Moisés en el desierto entonces levantó la serpiente, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el último versículo que leímos fue para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora estudiamos entonces la continuación de esos versículos. ¿Cómo iba a ser posible que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo iba a ser posible que su nombre tuviera poder para salvación? ¿Cómo iba a ser posible todo eso? ¿Verdad? Y encontramos las respuestas en los siguientes versículos. Entonces pueden buscar en sus Biblias Juan 3:16 al 21, entonces es lo que vamos a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Ese es entonces el versículo que vamos a estar analizando. Como introducción tenemos entonces que, como ya estuvimos diciendo en el pasaje anterior, la conversación que mantuvo Jesús con Nicodemo, un principal de los judíos. Nosotros cuando tenemos un conocimiento superficial de la Biblia creemos que Nicodemo desde un principio era un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, pero no es así. Él era uno de los judíos y hacía todas las cosas que cualquiera de los judíos o samaritanos, o quiero decir cualquiera de los otros fariseos también, que de su época hacía también, ¿verdad? Entonces todos los fraudes, todas las ventas, todas las cosas que Jesús mismo reprendía y le señalaba a ellos constantemente en otros versículos de los evangelios, él hacía también. Estaba en ese grupo de personas, ¿verdad? Entonces vemos allí que en esta conversación él se encuentra entonces confrontado con Jesús mismo, ¿verdad? Y eso nosotros ya estuvimos analizando en la semana anterior. Decía que al terminar entonces el Señor le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz para que de esa manera los hombres pudieran nacer de nuevo. Ahora comenzamos preguntando por qué razón querría el Hijo del Hombre ser colgado en un madero de la misma manera en que lo fue la serpiente en la antigüedad. A lo largo entonces de los próximos versículos se nos revela que esta iniciativa surgió de Dios como resultado de su amor por este mundo. Y esto queda entonces hermosamente resumido en el versículo 16, que con razón ha llegado a ser el más famoso de todas las Escrituras y es conocido como el Evangelio en miniatura. Cualquier persona que no es cristiana o que no viene a la iglesia, a una iglesia evangélica o que es católico, conoce entonces estos versículos. Te va a decir de memoria. Está en cualquier parte, encontramos en cualquier panfleto, en cualquier lado encontramos, pero ¿qué peso tiene ese versículo cuando se analiza punto por punto? Entonces podemos leer otra vez el versículo para analizarlo, entonces cada frase que va diciendo. Dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera frase entonces. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace en la grandeza y la clase de este amor. Él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a considerar el amor de Dios hacia este mundo hostil,
Su admiración es similar a lo que expresa entonces Juan mismo en una de sus cartas. Y podemos irnos hasta ahí en primera de Juan 3:1. Si es que tienen sus Biblias, entonces pueden buscarlo conmigo. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, el asombro que Él expresa ante la palabra hijos de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. El Padre entonces nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué a Él le asombra tanto eso? Ese es uno de los capítulos que nosotros habíamos estudiado de teología sistemática. Nosotros vimos acerca de los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento no hay ninguna palabra de hijo de Dios, no hay ninguna persona dirigiéndose a Dios como Padre, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se encuentran con esta realidad bíblica de que ahora son hijos de Dios, que son salvos por Dios, es algo que les impacta tanto, ¿verdad?, en la vida. ¿Por qué? Porque su relación con Dios siempre era como algo más de temor, ¿verdad? Dios era un Dios distante allá en el cielo, ¿verdad? Un Dios, como vemos nosotros en el Antiguo Testamento, que hacía guerras, que mataba a todas las personas, entonces que impuramente se acercaban en el altar como Nadab y Abiú, ¿verdad? Era un Dios como dice también la Escritura, amor pero de fuego consumidor. Y ellos tenían muy presente esa palabra, ¿verdad? Él es amor, pero es también fuego consumidor. Entonces, cuando ellos experimentan el amor de Dios por primera vez, les impacta muchísimo. Acá entonces en la frase donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí entonces hace un énfasis a todas las personas que han vivido alguna vez en la antigüedad, los que viven ahora mismo y los que van a nacer y los que van a vivir en un futuro. Imagínense la cantidad de personas, y el amor de Dios abarca a todas esas personas en el mundo, incluso nosotros acá, que creemos que alguna vez Dios no nos escucha o que es distante, ¿verdad? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. En 1 de Juan 4:10 también encontramos otro de los versículos donde Juan hace referencia al amor de Dios. Si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén, gracias. Entonces dice, en esto consiste el amor. El amor entonces parte primeramente de Dios, no parte de nosotros. Nosotros amamos a Dios como una respuesta de que Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Y eso sucede también hasta en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. No valoramos algo hasta que ese objeto o esa cosa produce en nosotros esa apreciación o ese amor, ¿verdad? Entonces tiene que haber una influencia externa para que nosotros pueda producir amor, porque nosotros por naturaleza no amamos, ¿verdad? Por naturaleza somos egoístas. Y eso entonces se refleja en la Escritura en los primeros 3 versículos de Romanos, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Dice otro detalle que debemos notar, es que el objeto del amor de Dios fue el mundo, y esto subraya la grandeza de este amor, que es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, a la totalidad de la raza humana. La Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Encontramos en otros versículos también la misma expresión. 2 Corintios 15, 19. Podemos buscar. Segunda de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Cristo, ¿qué estaba haciendo en esa cruz? Estaba reconciliando al mundo entonces con Dios. Estaba creando esa brecha entonces de unión entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 3 al 4. También encontramos otros versículos. Si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. 2, 3 al 4. Amén. Entonces ahí encontramos el deseo de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios era que todos los hombres puedan ser salvos. Y esa salvación está entonces a la disposición de cualquier persona, porque el amor de Dios era tan grande como para cubrir todo. Entonces nadie queda afuera o nadie puede decir el amor, Dios no me quiere a mí, o yo ya no entro dentro de eso, ¿verdad? Entonces el amor de Dios y la salvación de Dios entonces está a la disposición de todas las personas. Desgraciadamente, dice, no todos se benefician de su muerte, sino solo los que creen en Él. Pero potencialmente hay poder en Él para la salvación de todos los hombres. No todos pueden beneficiarse entonces del amor de Dios. ¿Por qué? Y eso encontramos en la respuesta en otros versículos que nosotros ya habíamos leído. ¿Por qué? Porque los hombres aman más sus obras, aman más su vida, aman más sus caminos, le gusta más el pecado, le gusta la oscuridad. Entonces huye de Dios. Por eso es que el amor de Dios no puede beneficiar a todos los hombres. Tampoco dice podemos aceptar, este es algo muy importante, tampoco podemos aceptar la teología católica, entonces que le atribuye un amor más tierno a María, ¿verdad? Diciendo de que quizás por la intercesión entonces de María, el Padre y el Hijo tienen más compasión hacia los hombres. Esto no es así. En la Biblia nosotros vemos entonces que la iniciativa fue del Padre y fue de Dios. No es que el Padre o el Hijo tuvieron entonces diferentes motivaciones. Ambos amaron al mundo y ambos convinieron en esa solución para poder salvar al mundo. El Padre enviarle al Hijo y el Hijo entonces se entregó a sí mismo por toda la humanidad por amor. Y ahí no juega entonces papel un tercero. La siguiente expresión dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, el amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. Entonces, la definición del amor mismo entonces no es un sentimiento, es una acción. Nosotros por los frutos entonces que ésta da, podemos reconocer si es un amor verdadero o qué, ¿verdad? ¿O a qué podemos atribuirle eso? Entonces dice, por las acciones que producen nosotros podemos ver entonces si era amor o no. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero. Eso encontramos en 1 Juan 3:18. Primera de Juan 3:18, si es que alguien lo encuentra, entonces pueden leer bien fuerte. Amén. Vemos ahí entonces la forma en que debemos de amar, no solamente decir y no obrar, ¿verdad? Uno tiene que obrar, tiene que ser algo verdadero, tampoco tiene que ser algo fingido, ¿verdad? Como tenemos una larga lista de cosas en 1 de Corintios 3, ¿verdad? De cómo tiene que ser el amor. Dice, por aquí vemos que Dios amó y Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía, que es su propio Hijo, el unigénito. Subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Y observemos que siempre la palabra habla de la relación entre el Padre y el Hijo y lo hace en los términos siguientes. En 1 Corintios 1:13 se refiere a Él como su amado Hijo. En Romanos 8:32,
su propio Hijo. En 2 de Pedro 1:17, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Mateo 12:18, mi amado, en quien se agrada mi alma. Su Hijo unigénito. Dios solamente tenía un Hijo que llevara su perfecta semejanza, y fue precisamente a este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y solaz, a quien entregó por los pecadores. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin duda no puede existir un don más grande. Abraham entendió bien lo que era este amor, lo que significaba entonces el amor de Dios, cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y eso encontramos en Génesis 22:2. Podemos buscar ese versículo en nuestras Biblias. Génesis entonces 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Debemos notar también que la salvación y la liberación de la condenación era algo que solo el unigénito Hijo de Dios podría llevar a cabo. Por esta razón por lo que no servía el hijo de Abraham y por lo que le ordenó detenerse. Fue necesario que Dios mismo viniera a morir por los pecadores. Ninguna otra vida tendría el valor suficiente para redimirnos de la muerte eterna. Así que Dios mismo se implicó personalmente en nuestra salvación. ¿Por qué entonces solamente Dios podía llevar a cabo esa obra? Porque nosotros habíamos ya estudiado también en teología sistemática cuando uno entonces de los comentaristas decía que un Salvador muerto no servía de nada, ¿verdad? La obra de un Salvador muerto no sirve. Entonces tenía que morir y resucitar para que la obra pudiese estar completa. Y solo aquel que tenía entonces el poder de entregar su vida y de volverla a tomar es aquel entonces que podría ser utilizado como el Salvador, o podría entonces realizar esa obra. ¿Por qué? Porque cualquier hombre o cualquier otra persona que no tuviese esa potestad iba a morir, iba a quedar en la tumba, ¿verdad? Entonces solo Jesús estaba facultado para eso. Dice, por supuesto, como estábamos diciendo, no hay dos voluntades distintas. Por un lado el Padre y por otra la del Hijo. Como el apóstol Pablo también escribió, el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros. Pablo mismo escribe esto en Romanos 8:32, pero sin embargo en Efesios 5:2 escribe también, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, expresando en diferentes partes de sus cartas entonces que la voluntad del Hijo y la del Padre estaban entonces estaban unidas, estaban pegadas en un mismo sentir. Queda entonces fuera toda duda de que se trata de un amor genuino, porque solo le impulsaba el interés hacia los otros, sin ningún pensamiento para sí mismo. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio de lo que se le entrega. Por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos, aquellos hijos desobedientes que habían abandonado el hogar paterno en rebeldía y que con toda justicia merecían un castigo eterno. Por supuesto, ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian, pero Dios es diferente a todos nosotros. Eso encontramos entonces en Romanos 5:7-8, podemos leerlo. Una de las explicaciones de Pablo mismo, entonces referente a la salvación. Romanos 5:7-8, si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Ciertamente apenas por allá alguno, con todo, pudiera hacerse alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces Cristo, nosotros al principio en la primera expresión decía que Dios amaba a toda la humanidad, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito. Y acá nos está diciendo entonces, en estos versículos, que a pesar entonces de cómo es la humanidad y cómo es el corazón del ser humano, Dios entonces provee una vía de salvación.
envía a su propio Hijo, entrega por esa humanidad caída. Y dentro de ese grupo de personas por los cuales murió Cristo y que lastimosamente no pueden acceder a esa salvación o a ese amor por la disposición de su corazón mismo, entonces se encuentran esas personas ateas, esas personas que hicieron grandes daños a la humanidad, y siempre recordamos lo que hizo Hitler, ¿verdad? Aquellos ateos que se pasan entonces torturando a los cristianos, ¿verdad? Aquellas personas que deciden ir por las drogas o por el alcohol, o que dicen conocer a Dios o amar a Dios, pero viven una vida doble, ¿verdad? Todas esas personas están dentro de este grupo. Y Dios los ama tanto a esas personas, pero Él no puede hacer nada si es que estas personas tienen entonces dentro de su voluntad el poder decidir, pero ellos no caminan hacia ese amor, ¿verdad? No van por esa vía, ellos huyen de todo lo que es luz y todo lo que es el amor de Dios, prefieren sus obras. La siguiente expresión dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. El texto añade los beneficiarios de la obra de Cristo y la consecuencia que produce el amor del Padre, que lo entregó por nosotros. He aquí la extensión potencial de la salvación, para todo aquel que en Él cree. No hay limitación alguna, todo hombre podrá creer en Cristo. No podemos dejar de entender que si la fe es engendrada en el pecador por la acción de la palabra aplicada por el Espíritu, el hombre no regenerado tiene necesidad de ser asistido por Él para ser salvo. El Espíritu hace la obra de salvación que anteriormente se ha señalado. La tarea de convicción tanto de pecado como de justicia y de juicio es una obra suya. El potencial entonces del amor de Dios es toda la humanidad, pero ¿quiénes podrán acceder a esa salvación y a ese amor y a esa justicia que Dios entonces da a aquellas personas que creen en Él? Todas aquellas personas que se acercan a Cristo y creen en Él de todo corazón. ¿Y quiénes son esas personas? Y acá nos explica, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo hace eso? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios entra en el corazón de esa persona y lo quebranta. Le hace ver su pecado, le hace ver entonces su estado espiritual delante de Dios. Se da cuenta de que es un pecador y que necesita ayuda de Dios. Lo lleva entonces hasta un estado de desesperación que tiene que buscar de Dios y dejar su vida, ¿verdad? Aquí no entra una vida doble o voy a seguir a Dios a medias. De lunes a viernes voy a hacer lo que a mí se me place y los fines de semana entonces le busco a Dios. No es así. Una persona regenerada por el Espíritu Santo 24/7 trata de buscar a su Creador, trata de agradar a aquella persona que dio su vida por Él. Por agradecimiento entonces busca hacer lo mejor para Él. Y esto es una obra del Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo obra en la vida de aquellas personas que están predestinados para salvación. Y aquellas personas que no están predestinados para salvación tienen que, por decisión propia, buscar a Dios, pero sabemos que eso no puede pasar, ¿verdad? No es menos cierto que el Espíritu es el que genera la fe salvadora, que luego el hombre ejerce depositándola en el Salvador. Es también su poder santificar, es decir, capacitar al pecador para que pueda hacer una acción sobrenatural para el hombre caído, que es declinar su yo para entregar su vida a Cristo en un acto de suprema obediencia. Primera de Pedro 1:2, entonces podemos buscar. Si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Sí. Ahí tenemos entonces otra vez la misma expresión que ya había explicado aquí. Aquellas personas que están destinados para ser salvos. Son entonces lo que el Espíritu Santo les ayuda, regenerándoles, haciendo un cambio de naturaleza, ¿verdad? Como decía en uno de los profetas, entonces en el Antiguo Testamento, cambia su corazón de piedra y pone uno de carne, ¿verdad? Implanta su palabra y sus mandamientos en el corazón y en la mente de esa persona.
y solamente entonces ya busca hacer el bien. El mal lo aborrece, por más de que toda persona cristiana no es exento de crear o de hacer pecado, porque somos por naturaleza pecadores, ¿verdad? Pero es algo que ya a esa persona le pesa, ¿verdad? Le asquea. Ya no es que lo hace entonces por plena conciencia o lo hace a propósito, sino que muchas veces su carne mismo entonces lo inclina de ese lado sin darse cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre predestinación, y también ya hemos estudiado muchas veces también acerca de este tema, pero para recordar nada más, cuando decimos que Dios predestina a las personas, no estamos diciendo que Dios no tenga misericordia, o sea, un Dios malvado o alguien injusto, ¿verdad? Que condena a todas las personas. Sabemos que toda la humanidad ya está condenada. Solamente Dios escoge a un grupo selecto que va a salvar de esa condenación, ¿verdad? Imagínense a muchas frutas podridas en un plato. Y Dios entonces lo que escoge es sacar unas cuantas frutas de allí que están bien podridas y le vuelve entonces a crear en él una nueva naturaleza, ¿verdad? O crea una nueva fruta en ese. No es injusticia, ¿verdad? Es misericordia, es gracia, ¿verdad? Porque saca de lo podrido y crea una nueva naturaleza, ¿verdad? Si todos ya estaban podridos, todos ya estaban condenados. Entonces, para recordar un poquito. La otra expresión dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Si Dios hubiese actuado como el hombre lo hace habitualmente, habría enviado a su Hijo para juzgar al mundo. Esto sería lo lógico, viendo la forma en que las criaturas ofenden e ignoran a su Creador. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. El corazón de Dios está lleno de ternura para con el hombre y ha ido hasta el último extremo para poder salvar a los hombres. Sin embargo, el juicio es inevitable y es el hombre el que lo trae sobre sí cuando se niega a aceptar el regalo de Dios. De hecho, el Hijo ya ha recibido toda la autoridad para hacer juicio. Aunque este no fue el propósito de su primera venida, que tenía como objetivo dar su vida por los pecadores para que fueran salvados. El apóstol Pablo resumió el propósito de la primera venida de Cristo en estas palabras. Creo que es 2 Timoteo 1:10, acá en la copia nos salió también. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, lo cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Entonces, ¿cuál era entonces el propósito de la primera venida del Hijo de Dios, de Jesús? Entonces, es morir, dar su vida. ¿Para qué? Para que pueda dar salvación a aquellas personas que han sido destinadas para ella desde antes de la creación del mundo. Entonces, pero como estábamos viendo la primera expresión entonces del 3:16, pero este amor abarca todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice, nadie en este mundo, esto es lo que hay que recalcar, ¿verdad? Nadie en el mundo podrá decir que ha sido juzgado por Dios sin previamente haber sido amado por Dios. Entonces nadie puede decir, Dios a mí no me amó o Dios a mí me excluyó. Dios amó a cada persona de la misma forma en que ama también a sus hijos, ¿verdad? Y ama no hay un amor preferencial, digamos. Todas estas afirmaciones que encontramos aquí chocaban con la opinión popular de los judíos en aquella época, que creían que cuando el Mesías viniera, condenarían a los paganos castigándolos a todas las naciones que habían oprimido a Israel. Y por supuesto ellos creían que serían automáticamente salvados por el hecho de ser judíos. Pero este exclusivismo fanático no era el designio salvador de Dios, que no limitaba su amor a Israel, sino que lo extendía a todo el mundo. La otra expresión dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ese encontramos en el versículo 18, entonces de Juan 3:18, dice, la fe en Cristo es la única manera en que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Esto sí es así porque Él pagó la pena por los pecadores de todos los que ponen
su causa en sus manos. Nosotros ya habíamos visto también en temas anteriores, ¿verdad?, de cómo funcionaba entonces la obra redentora y cómo funcionaba la salvación de Dios, ¿verdad? Él nos daba vestiduras nuevas que simbolizaban entonces la justicia de Cristo. Después de cada oración nosotros solemos decir en el nombre de Jesús, amén, reconociendo entonces de que nuestra justicia está a la diestra del Padre, ¿verdad? Nosotros no somos justos, nosotros no somos perfectos, a veces somos motivados egoístamente para hacer las cosas, y como decía Isaías, entonces nuestras obras son trapos de inmundicia, ¿verdad? Nunca vamos a poder ser perfectos delante de Dios, pero sin embargo lo somos entonces por la obra que Cristo hizo. Y esto es entonces lo que dice en esta expresión: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo entonces es la condenación? Es entonces la actitud que tiene el hombre hacia el Hijo de Dios. La actitud que uno tenga hacia Jesús entonces va a determinar si es condenado o si es salvado. ¿Por qué? No es que Dios se complace en condenar a las personas, pero solamente hay dos caminos. Ahora no puede estar ahí en el medio. Amas a Dios, amas a Jesús, lo buscas, agarras entonces y crees en Él de todo corazón y aceptas lo que Él hizo en la cruz por ti, o uno hace las cosas a su manera. Yo voy a tratar de hacer con mis propias fuerzas. Voy a hacer las obras que en la Escritura me dice, yo total voy a ser salvo, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, yo no robo, yo no fumo, yo soy buena persona luego, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que quizá esos pecados que son más visibles o que son más grandes, ¿verdad? Son aquellos pecados que son más para condenación, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que Dios utiliza entonces, el parámetro de Dios para condenar a la humanidad, entonces es la actitud que ésta tenga ante el Hijo de Dios. Porque si no acepta lo que Jesús hizo en la cruz, entonces ya no hay otra vía de salvación, hay un único camino. Entonces es agarrar ese camino o ser condenado. Juan 5:24 dice, si es que alguien puede buscarlo, podemos leer lo que dice ese versículo, también respalda un poco lo que ya estamos diciendo. Juan 5:24. Si es que alguien lo encuentra, puede leer bien fuerte. Acá respalda entonces también esa expresión. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces el que oye las palabras de Jesús y cree en Dios, eso entonces va a pasar de condenación a vida eterna. Pero aquella persona que se rehúsa a creer en eso y buscando otras vías de salvación, ya sea a través de Buda, a través del Islam, a través de cualquier otra religión o otra forma de ganarse quizás la espiritualidad, entonces ya ha sido condenado, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios es el que determina si una persona va a ser salvado o va a ser condenado. Encontramos otra expresión también, entonces dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos creen que solo las personas que han sido especialmente pecadoras son los que se condenarán. Por esta razón muchos defienden vehementemente su inocencia diciendo, como lo que nosotros estamos diciendo, yo no he matado a nadie, no he robado ni tampoco he violado a ninguna mujer. Cayendo entonces falsamente en estos pecados u otros similares son los que finalmente pueden llevar el hombre a la condenación eterna. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la única razón por la cual el hombre será condenado es por el pecado de la incredulidad. Dios puede perdonar todos los demás pecados, pero no el de la incredulidad. La razón es sencilla: si creemos en Cristo y por lo tanto en la obra de salvación que Él realizó en la cruz a nuestro favor, todos nuestros pecados quedan pagados por Él. Pero si rechazamos creer en Él, entonces nosotros mismos tendremos que pagar por ellos y sufriremos la condenación eterna. Para entender mejor esta forma de hablar, podemos poner un ejemplo.
Si se encendiera una casa y una persona pereciera en las llamas, pese a que hubiese podido salvarse por hacer uso de las escaleras de salvamento de los bomberos que colocaron allí, se puede decir con razón que murió a causa del incendio, pero con mayor razón se podría decir que murió porque no quiso valerse del medio de escape. Entonces ahí hace una figura entonces comparativa de esto. Un hombre se incendia su casa, se pone ahí una forma de escape del incendio para que pueda salvar su vida, pero él no quiere utilizar esa escalera. Quizás probó salir por la puerta o por la ventana, no logró y murió en esas llamas. Podríamos decir que murió a causa del incendio, pero ¿cuál era entonces la razón principal? Entonces, ¿cuál era la obra que llevó entonces a que esta persona se muriera en esas llamas? Es no querer utilizar o rehusarse a utilizar la forma de escape, ¿verdad? Y eso mismo entonces es lo que en el juicio divino se hará, ¿verdad? Aquellas personas que decidieron creer en Jesús y utilizaron esa vida de escape para ser entonces salvados por Dios, que la justicia de Dios sea imputada para ellos y pudiese entonces ellos cubrirse de esas vestiduras para poder entrar en el reino de los cielos, van a ser salvados. Pero aquellas personas que rehusaron a utilizar eso y decidieron simplemente quedarse en su vida porque no le hacen mal a nadie, porque está bien así, porque le gusta dormirse un poquito más o porque le gusta la vida que llevan y se aferran a ella, entonces son aquellas personas que van a ser condenados. ¿Por qué? Porque no se valieron de la vía de escape. Los hombres se pierden porque son pecadores, pero son condenados porque no han creído en Cristo. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptamos tocante al Hijo de Dios. Y otro de los versículos, en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahora en este versículo la figura cambia de la vida a la luz y de la incredulidad a las tinieblas. Se afirma que Jesús mismo es la única luz moral y espiritual del mundo y con su venida a este mundo su luz ha resplandecido con toda claridad. Por otro lado, las tinieblas describe el estado espiritual en el que se encuentran los pecadores. Lo trágico es que los hombres amaron más las tinieblas del pecado y se rebelaron contra la luz. De hecho, en lugar de responder al amor de Dios amando a su Hijo, la mayoría de los hombres amaron más el pecado y lo rechazaron a Él. Si nosotros analizamos la época en la que Jesús entonces vino aquí en la tierra, nosotros nos damos cuenta de que pese a que el judaísmo era la religión en la que se le dio entonces la palabra de Dios, se le dio a ellos el mandamiento, se les dio entonces todo lo que Dios quería de su pueblo, ellos se desviaron de eso, ¿verdad? Y cada uno hizo lo que mejor le parecía. Los fariseos crearon otra ley de acuerdo a lo que ellos consideraban que era más santo y más espiritual, desviándose entonces de lo que era realmente la palabra de Dios. Y cuando Jesús viene entonces, y Él a cumplir perfectamente todos los mandamientos, para ellos era chocante, ¿verdad? Era alguien muy diferente, alguien que quizás ellos tenían que sacar del medio porque le estaba haciendo quedar mal a ellos, ¿verdad? Para poder entender mejor entonces la incomodidad que ellos habrán sentido, ¿verdad? Me gustaría que piensen en lo siguiente. Quizás en una casa muy lujosa, un castillo, un palacio. Quizás muchos de nosotros ya han estado en un lugar demasiado lujoso, ¿verdad? Imagínense estar en ese lugar, pero uno en zapatillas, un poco sucio, desaliñado. ¿Cómo se va a sentir? ¿Será que se va a sentir feliz, se va a sentir a gusto? No, ¿verdad? Se va a sentir sucio, va a querer, no sé, estar un poquito a la altura del lugar, ¿verdad? Pero no va a poder porque no va a encontrar la forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que sucede. Los hombres entonces se sintieron incómodos con la presencia de Dios, pero ellos amaron estar en ese estado. Les gustó estar en ese estado, les gustó el pecado, no quisieron abandonar esa vida. Y hay muchos también que en la actualidad aman la vida fácil, ¿verdad? Porque si deciden seguir a Jesús tienen que dejar muchas cosas, tienen que abandonar muchas cosas y se aferran tanto a esa vida, ¿verdad?
Pero al final vemos que cuál es lo que más va a interesar. Los sacrificios que uno hizo estando en vida para agradar a Dios, o haber disfrutado la vida al máximo, aferrándose a ella, pero ser condenado. ¿Cuál es más importante? Dice, porque sus obras eran malas. Esta es la razón por la cual ellos aborrecieron la luz y amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Había demasiadas cosas ocultas, ¿verdad? Ningún hombre, ningún pecador va a hacer a la luz del día las cosas. El que roba, roba de noche. El que entra en una casa a robar, roba también de noche, ¿verdad? Aquel que va a violar hace también a la oscuridad, ¿verdad? Aquel que va a estafar también hace siempre escondido, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es un patrón de comportamiento de todas las personas que hacen pecado. Buscan la oscuridad, buscan entonces tapar lo que ellos hacen. No quiere que su corazón o los motivos de su corazón queden expuestos, porque hay mucho orgullo, hay mucha incredulidad, hay mucha suciedad o mucha mugre en el corazón de esa persona que no quiere ser expuesto por la explicación que yo estaba diciendo, porque se sienten incómodos y creen que ellos tienen que primero limpiarse para poder acercarse a Dios, ¿verdad? O simplemente quieren estar en ese estado. Dice, la razón por la que los hombres aman más las tinieblas no es porque sean ignorantes, por no haber oído nunca el Evangelio, sino más bien porque sus obras son malas y están apegados a esa manera de vivir, apartados de la voluntad de Dios. El mundo aborrece el Evangelio del Señor Jesucristo porque le exige un cambio de vida. El judaísmo de aquella época estaba muy mezclado con otras religiones, ¿verdad? Como Dios mismo estaba condenándoles a ellos a través de los profetas, ¿verdad? El culto a Moloch, el culto a la diosa Será, el culto entonces a Astarte, a muchos otros dioses, ¿verdad? Que ellos amaban más las cosas que ellos hacían para esos dioses que lo que ellos hacían para Dios. Ellos disfrutaban más eso. ¿Por qué? Porque iban más con el placer de su carne, ¿verdad? Muchos de esos cultos quizás ellos tenían que utilizar la fornicación como algo santo o como tenían que entregar a sus hijos o pasar por el fuego y cosas por el estilo. Entonces había una vida desordenada, borracheras, orgías. Entonces eso es lo que su carne entonces le complacía y por eso ellos amaban esa vida, ¿verdad? Y muchas de las personas de hoy en día también se aferran a las mismas cosas. La otra expresión dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todos sabemos que los malhechores buscan la oscuridad para no ser descubiertos y también que cuando estamos en la oscuridad no vemos las manchas que hay en nuestras vidas, pero cuando nos acercamos a la luz inmediatamente se pone manifiesto. Por esta razón, cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, los hombres pecadores se sintieron incómodos por su presencia, porque Él revelaba la terrible condición de ellos en contraste con su santidad. Y esto fue la causa por la que intentaron apagar esa luz. Y también es la causa por la que muchos reaccionan con odio cuando alguien les predica su palabra. Bueno. Dice, pero Cristo no solo revela el mal poniendo en evidencia, sino que también reprende el pecado, algo que disgusta terriblemente al pecador. Pero si somos honestos, a ninguno de nosotros no nos gusta que nos reprendan. Tal es así que cuando alguien nos muestra alguna de nuestras fallas, somos auténticos expertos en justificarnos, bien sea culpando a otro o negando la realidad, pero cuán difícilmente aceptamos que lo hacemos mal. Y eso encontramos en Génesis mismo, cuando Dios le pide cuentas a Adán, que le dice, la mujer que tú me diste por esposa. Entonces, él se saca esa responsabilidad, esa culpa y le echa primeramente la culpa a la mujer, ¿verdad? Porque la mujer le llevó a pecar y también a Dios porque Dios le dio a esa mujer. Entonces él queda como un inocente, a pesar de que también era una responsabilidad de él, ¿verdad? Y muchos hoy utilizamos también esa misma forma de comportarnos. Es lo que naturalmente nos sale, ¿verdad? Cuando alguien nos reprende, nos molesta, nos pica, nos duele, ¿verdad? Nos incomoda y tratamos de justificarnos. Yo soy así porque mis padres son así, porque mi familia es así, ¿verdad? Y culpamos a otras personas. Yo no soy lo que quiero ser porque no tengo la familia que quiero tener, o porque me falta aquello, o porque me falta lo otro, ¿verdad? Entonces tratamos de justificar nuestra
situación, diciendo entonces o haciendo, muchas veces imaginándonos, ¿verdad?, una situación ideal para servir a Dios. Si yo tuviera esto, aquello, lo otro, yo voy a servirle mejor a Dios. Pero muchas veces sabemos que eso es entonces una fantasía, porque lo que nosotros somos ahora mismo es lo que vamos a hacer en cualquier otra situación, o quizás peor. Ninguna situación externa va a hacer que nosotros cambiemos nuestra posición delante de Dios. Quizás podamos tener un chorizo de cosas que queremos tener en nuestras vidas, pero no vamos a tener la misma actitud de ahora, teniendo esas cosas o no teniendo. Así que el problema está en nosotros, no en el exterior, ¿verdad? La actitud que nosotros tengamos ante los otros, ante las situaciones que enfrentamos día a día. La otra expresión dice, más el que practica la verdad viene a la luz. En contraste, el que practica la verdad es aquel que acepta la reprensión de sus pecados y acude a Dios con arrepentimiento. Estos son los que vienen a la luz y encuentran la salvación. Primera de Juan 1, 8 al 10 podemos leer. Nos explicará mejor entonces esta parte. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. Sí. Sin embargo, os tengo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y es el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no tropieza. Gracias. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice en esa parte entonces de la Escritura. Como ya le estaba diciendo, muchos de nosotros creemos que somos muy buenos, ¿verdad? Decimos, yo soy muy bueno, pero yo soy, algunas veces me sale nomás lo malo por las cosas externas. Pero no es así. Nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque toda motivación del alma entonces es egoísta. Toda motivación de que por más buena que pueda ser la obra de una persona es orgullo y es egoísmo el que lo mueve, ¿verdad? Si no es que Dios mismo ponga en su corazón. Entonces, de alguna otra forma nosotros estamos sucios delante de Dios y tenemos pecado que confesar. Y aquella persona que ama entonces la luz, que busca a Dios de todo corazón, siempre va a buscar hallar esas cosas para poder agradar más a su Creador. Va a querer parecerse a Dios, va a querer parecerse a Cristo, llevar esa vida perfecta, ser santo solamente para agradarle a Él. No para que la gente diga que Él es espiritual o que Él es más santo o que está más cerca del cielo. No, es simplemente porque siente ese agradecimiento y ese amor que el Espíritu Santo mismo entonces que produce en esa persona. La santificación entonces es una obra también del Espíritu Santo y se evidencia a través de esto. Más el que practica la verdad viene a la luz. La persona entonces que está siendo movida por el Espíritu Santo va a practicar la verdad y va a acercarse a la luz. Así que si no tenemos esa motivación en nuestros corazones, tenemos que examinarnos. ¿En qué posición estoy? ¿Será que soy un regenerado o simplemente alguien que escuchó muchas veces la palabra, pero que no está haciendo ningún efecto en mí, ¿verdad? Preguntarnos un poco, ¿verdad? Si la Biblia son conceptos, son listas de cosas que uno tiene que hacer para poder ser salvos, o es realmente el poder de Dios, es realmente algo que nos puede cambiar, o realmente nos está confrontando, ¿verdad? Esa es la pregunta entonces que cada uno debe de hacerse. ¿Estoy caminando en tinieblas cubriendo mis pecados o estoy caminando hacia la luz, tratando de parecerme más a Cristo?